versículo bíblico, que es muy propicio para nosotros en este tiempo. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Siempre este versículo ha ayudado, motivado, fortalecido, consolado a mucha gente. Y me interesó nada más, hermanos, ver un poquitito el contexto de este versículo, y realmente fui, hermano, impresionado, afectado por el contexto de este versículo bíblico. El tema de hoy que vamos a compartir lleva el nombre de orar en base a las promesas de Dios. Orar en base a las promesas de Dios. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Palabras dadas de Dios a Jeremías. Es una palabra dicha por Dios al profeta Jeremías. Y bueno, hermanos, vamos a ver un poquitito cómo esta pandemia está desafiando nuestra fe en este tiempo. Esta pandemia, hermanos, es como Goliat cuando se burlaba del pueblo, del ejército de Israel, le amedrentaba al ejército de Israel, se burlaba del ejército de Israel, porque Goliat infundía miedo, terror en esa gente. Hasta que apareció un hombre, un jovencito, temeroso de Dios, que vivía tan cerca de Dios que dice en el Salmos que sus alas, él sentía que las alas de Dios lo cubrían. Es el rey, el futuro rey de Israel, David, hijo de Isaí. Hasta que él le puso en su lugar, porque salió en el nombre de Jehová. Fue un joven diferente. Entre toda esa gente que estaba ahí, tanto del lado de los filisteos como del lado de los israelitas, David fue diferente, porque él le tenía a Dios en su corazón. Dios era su fortaleza, su refugio. Dios era su torre fuerte. Dios era su defensor. Dios era el que le sanaba. Entonces se cumplió en David lo que la palabra de Dios dice, que ninguno de los que confían en Dios serán jamás avergonzados, ya sea por vida o por muerte, como dijo el apóstol Pablo. Hermanos, Jeremías profetizó en el reino de Judá, es conocido como el reino del sur, y era un tiempo muy difícil. Él fue testigo de cómo el reino del sur, el reino de Judá, había perecido prácticamente, había sido sitiado, destruido, y los judíos deportados a Babilonia. Él fue testigo de todo eso. Él empezó en el año 627 más o menos su ministerio allí, y en el año 587, 40 años después más o menos, ocurre esto que le estoy contando, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitia Jerusalén y luego lo destruye y lleva todo lo bueno de Judá y de Jerusalén a Babilonia. Bueno, hermanos, Jeremías es considerado juntamente con Ezequiel profetas del exilio. Ezequiel, ustedes saben, luego también al leer ese libro que él escribió estando ya inclusive exiliado en aquel lugar. Y bueno, la naturaleza del ministerio de Jeremías, tengo que decirles también, hacía de que él sea el sucesor de varios otros profetas que 100 a 130 años antes venían predicando lo mismo a Israel, que son Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Todos estos profetas fueron enviados por Dios para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Sabemos que Israel fue dividido en dos reinos, el reino del norte conformado por 10 tribus y el reino del sur conformado por 2 tribus, Judá y el de Benjamín. Y 100 años antes, en el año 722 aproximadamente, ya que no hubo arrepentimiento en Israel, en el reino del norte, en las 10 tribus, Dios utilizó a Siria
como un, dice, báculo de su juicio. Y sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que el reino del norte, juntamente con su capital Samaria, fueron también sitiados, fueron destruidos, deportados. Eso, hermanos, nosotros vemos que claramente Dios advierte a Israel, al reino del norte, si quieren anotar, en Isaías capítulo 10, versículo 5. ¿Sí? Repito, Isaías capítulo 10, versículo 5. Ustedes van a encontrar de que Dios le dice, le advierte ya al pueblo de que iba a utilizar al reino, al imperio asirio para disciplinar a ese reino del norte. Bueno, así, hermanos, tanto estos profetas que he nombrado como Jeremías mismo fueron utilizados por Dios para llamar al arrepentimiento tanto al reino del norte como al reino del sur. Y Jeremías aparece en esta parte de la historia de Israel 110, 120 años después de que el reino del norte haya sufrido aquel juicio de Dios por mano de los asirios, y Jeremías sigue predicándole al reino de Judá, al reino del sur, acerca de esto. Y el mensaje de Jeremías tiene 3 etapas. La primera etapa nos habla de que Jeremías, en nombre de Dios, llamaba al pueblo de Judá al arrepentimiento de sus pecados, a fin de que no tuvieran que sufrir en manos de Babilonia. Eso ustedes pueden encontrar, hermanos, en Jeremías capítulo 4, versículo 3 y 4, y luego el versículo 14. Así inicia Jeremías su ministerio profético, llamando a Judá al arrepentimiento, para que no tuviera Dios que ejecutar aquello que estaba ya a las puertas, el juicio de Dios sobre el pecado de Judá por manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. La segunda etapa del mensaje de Jeremías indica que el tiempo de arrepentimiento había terminado. El tiempo que Dios había dispuesto por misericordia, inclusive dice ahí en un pasaje mismo del capítulo 31:3, por ejemplo, dice Dios que Dios había prolongado su misericordia sobre Judá, pero con todo eso Judá no se arrepintió. Entonces, la segunda etapa da por terminado el tiempo de arrepentimiento que Dios le estaba dando al reino del sur, y el juicio de Dios era inevitable. Eso lo encontramos en el capítulo 21, versículos 9 y 10 de Jeremías. El fin de la primera etapa de su mensaje y el inicio de la segunda, que es ya la ejecución del juicio. Y esta segunda etapa está ligado íntimamente con la tercera etapa, hermanos, porque en el momento en que Dios empieza a ejecutar ese juicio sobre Judá por manos de Nabucodonosor, es decir, Nabucodonosor ya sitió Jerusalén, ya estaba sitiando por 1 año Jerusalén. Cuando empieza Dios la tercera etapa de su mensaje por medio de Jeremías a hablar de las promesas que Dios estaba haciendo a su pueblo Israel, a toda Israel. Realmente parece contradictorio que en medio de una crisis ya desatada en Judá, al tener a Babilonia, al ejército de Babilonia, con su rey Nabucodonosor sitiando Jerusalén, haciendo de que haya en ese lugar hambre, haya desesperación, haya inseguridad, temor, terror, peste. En ese momento empieza Jeremías a hablar de promesas de restauración, de promesas de salvación. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que en medio de una crisis Dios tuviera que estar haciéndole llegar esos mensajes al pueblo por medio de Jeremías.
Y es dentro de esta última etapa, hermanos, del mensaje de Jeremías, en que se debe de considerar estas palabras que hemos dicho al principio, Jeremías 33:3, ¿sí? Es dentro de esta última etapa donde Jeremías empieza, hermanos, a hablar de promesa, de promesa, de promesas a un pueblo que está en crisis, a un pueblo que está siendo sitiado, está siendo conquistado, está siendo destruido, está siendo asesinado, está siendo deportado a otro lugar. Es en medio de esa situación en que las promesas de Dios empiezan a fluir para Israel por medio de Jeremías. Y quiero mencionarles nada más algunas de esas promesas. Por ejemplo, en el capítulo 29, versículo 10 al 12, y el capítulo 30, versículo 10, Dios le promete a su pueblo de que iban a volver ellos a estar ahí en Palestina. Solamente le dice que 70 años ellos van a estar allí en Babilonia. Así que les dice, construyan para su casa, hagan negocio, casen a sus hijos, porque 70 años van a estar allí. Pero les dice, luego de 70 años yo haré volver a esta tierra, a mi pueblo. Y le dice que en Jerusalén, que estaba destruido, hermanos, impresionante, la gente que pasaba por ese lugar dice que meneaba la cabeza al ver Jerusalén como estaba destruido. Le daba lástima y algunos hacían proverbios, dice, de Jerusalén. Y Dios dice que en las calles de Jerusalén iban a volver a bailar las doncellas. Iba a volver a ver jóvenes, gentes trabajando, que en ese lugar iban a volver a ser adorado el nombre de Dios. Como Dios habla de esa promesa en medio de esa crisis. Otra promesa que también encontramos está en el capítulo 30, versículo 8 al 11, donde Dios inclusive va más allá del futuro inmediato. Ya no está hablando solamente de la vuelta de su pueblo de Babilonia a Jerusalén, allí a Palestina, en ese tiempo, dentro de esos 70 años, sino ya Dios está hablándole a su pueblo de un futuro lejano, cuando recuerda que le va a levantar a David para que reine sobre su pueblo. Y sabemos, hermanos, que quien estaba presto para venir era el hijo de David, nuestro rey de reyes y señor de señores. Dios está hablándole ya a su pueblo inclusive de un futuro lejano, que para nosotros ya es un pasado, pero que todavía allá adelante está Dios preparando el cumplimiento de estas promesas, porque allá en el reino milenial, ahí va a reinar el hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, juntamente con toda su iglesia. Estamos hablando de promesas que Dios estaba hablándoles a su pueblo en medio de una crisis. Otra promesa, hermano, que encontramos es en el capítulo 31:3, justamente que estuve mencionando recién, donde Dios le dice a su pueblo, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia sobre ti. Miren lo que le está diciendo Dios a su pueblo en medio de una crisis. Dios está diciéndole que desde antes le amó a su pueblo y que ese amor no cambió, es eterno, que su misericordia es eterna y que se prolonga. Eso es lo que justamente en base a eso Jeremías escribe en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, cuando dice que por las misericordias, porque las misericordias de Dios no han decaído, es que ellos como pueblo no habían sido destruidos. Es reconocido que a pesar de la crisis que estaban pasando, la misericordia de Dios estaba permitiendo que Israel no fuera destruido ni tuviera que ser desaparecido del mapa, por decirlo así. Entonces, encontramos que el amor de Dios no cambia y su misericordia es eterna. Por eso es que Judá iba a tener otra vez nuevas oportunidades. Por eso es que Israel va a volver a tener nuevas oportunidades. Bueno, encontramos en el capítulo 31, versículo 31 al 34, dentro de esta promesa y de esta etapa del mensaje de Jeremías, el nuevo pacto. Ese nuevo pacto que nos permitió a nosotros, hermanos, hoy tener este privilegio de ser hijos de Dios, hijos de luz, de ser reales sacerdotes, de ser parte de esa nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dentro de esa etapa del mensaje de Jeremías también es mencionado el nuevo pacto, que es un pacto unilateral, que es un pacto que gracias a Dios depende solamente de Él. Y Él es fiel y Él lo va a cumplir a rajatabla. Cielo y tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios jamás pasará. Ni una jota, ni una tilde dejará de ser cumplida, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo que Israel podía descansar en esas promesas. Por último, quiero decirles que en el capítulo 32, versículo 34, aquí me va a leer Belencita, está la confirmación de todas estas promesas y muchas más que están allí, que si voy a mencionar, hermanos, nos vamos a pasar toda la hora. Aquí nos va a leer 32, versículo 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. La confirmación de que todo lo que Dios ha hablado en medio de esta crisis, hermanos, Él lo iba a cumplir. Es en esta parte donde Él dice que el pensamiento de Dios siempre es bien para con su pueblo, nunca el mal. Imagínense, hermanos. Y dentro de ese contexto de crisis, de muerte, de hambre, de peste, hermanos, Dios entrega por medio de Jeremías todas estas promesas y muchas más. Promesas para el presente, promesas para el futuro inmediato e inclusive promesas para el futuro lejano. Y allí en ese momento le dice Dios, prácticamente desafía la fe de Jeremías. Y le dice, clama a mí y yo te responderé. Pero el desafío para Jeremías era clamar a Dios en base a estas promesas. Es como que Dios le estaba diciendo a Jeremías, si vos crees todas estas cosas que yo estoy hablando, clama a mí en base a estas promesas y yo te voy a responder. Imagínense, para rematar la situación, hermanos, le voy a contar ahí en el capítulo siguiente de lo que estamos considerando. Dios le dice en el capítulo 33, Dios le dice a Jeremías, anda a comprar un terreno, comprarle a tu tío un terreno. Imagínense, hermano, pagar por un terreno que estaba siendo invadido por el enemigo, es tirar la plata de uno. ¿Sí? Comprar algo en Jerusalén en ese tiempo donde Nabucodonosor estaba conquistándolo, estaba destruyendo todo, es tirar la plata, quemar el dinero. Pero Dios le dice, anda a comprar de tu tío, porque esa tierra va a volver a tener precio, va a volver a valer mucho, porque yo voy a cumplir todas mis promesas. Lo que Dios quería con ese acto, hacerle ver y entender al pueblo, es que Dios es fiel y que Dios, aunque se enojó y aunque le estaba disciplinando a su pueblo, Él iba a cumplir todas las promesas de restauración y de salvación que Él había dicho. Y qué importante es considerar, hermanos, que la disciplina que Dios estaba ejecutando contra Judá, contra su pueblo, tenía el propósito principal, hermanos, de restaurar, de sanar, de arrepentimiento, de perdón, de sanidad. Nunca fue destrucción. Por eso dice Jeremías, porque las misericordias de Dios no decayeron nunca, es que nos hemos sido consumidos. Y así, hermanos, Dios estaba de esa manera desafiando la fe, la convicción, la esperanza, la dependencia de Jeremías, profeta de Dios, al decirle en medio de esa crisis que le hizo llorar a Jeremías. Por eso es que Jeremías es conocido como el profeta llorón y que escribió Lamentaciones. Le dice, clama a mí y yo te responderé. Yo creo, hermanos, en conclusión, que Dios desafió de esa manera la fe de Jeremías, porque le pidió avivar su oración en medio de una crisis en base a promesas que estaban lejos, porque lo que Jeremías veía era muerte, era destrucción, era enfermedad, era necesidad, era hambre. Y Dios le dice, mira un poco las promesas que yo tengo y que voy a cumplir a mi pueblo.
Y en base a eso que estás viendo, si tenés fe, clama a mí. Aviva tu oración. Que tu oración se avive clamando a mí, gritando a mí de lo más profundo de tu corazón. Las promesas de Dios deben avivar, hermanos, el espíritu de oración de la iglesia. Vamos un poco ahora ya a la aplicación a nosotros. Todas las promesas, hermanos, que tenemos nosotros, sobre nosotros, bajo las cuales el Señor Jesucristo nos puso en su gracia y misericordia, tienen que en este tiempo, hermanos, avivar el espíritu de oración de cada uno de nosotros. Una hermana dijo la otra vez, estamos aprendiendo a orar gracias a esta pandemia. Y qué verdad Dios puso en su corazón, hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros estamos orando a Dios como nunca lo hemos hecho? ¿Cuántos de nosotros estamos orando constantemente en nuestro corazón, en nuestra mente, día a día, cada rato? Cuando llega un mensaje, hermanos, oren por fulano, les puedo asegurar que más de uno de nosotros ahí mismo está clamando a Dios por esa persona. Entonces, hermanos, creo que uno de los propósitos de esta pandemia se está cumpliendo y se debe cumplir en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor. Que esta crisis, hermanos, avive el espíritu de oración de cada uno de nosotros. Y qué tremendo, hermanos, también decir en base a lo que hemos considerado del contexto de Jeremías 33:3, que aún la crisis, hermanos, nos habla a nosotros, nos habla hoy. Esta crisis que tenemos en la pandemia, nos está hablando, hermano, de perdón, nos está hablando de restauración, nos está hablando de bien y no de mal. Ejemplo de eso, nuestra hermana Ana, que ella está ahí tratando de ver cómo aportar su granito de arena en la vida de Sonia. Y sabemos, hermano, lo difícil que ha de ser la situación que nuestra hermana está pasando y muchas personas. Esa generosidad que ella habla ahí en Inerán de que nos falta comida. Todo eso, hermano, está viniendo de gente que han experimentado dolor, que han experimentado sufrimiento a causa de esta pandemia y que más que nadie ellos comprenden la necesidad en todas las áreas de las personas que están allí. Entonces, hermanos, podemos decir nosotros que así como en Israel, en medio de esa crisis tremenda que estaba pasando Jerusalén, Dios comenzó a hablarle a ellos de perdón, de restauración, de esperanza. Así también hoy para nosotros, hermanos, esta crisis nos está hablando de conversión, de arrepentimiento, de perdón, de restauración, de bien y no de mal. Y hermanos, por ejemplo, quiero terminar con estos pasajes bíblicos que voy a mencionar nada más y si quieren anotar, háganlo, hermanos. Qué bueno sería clamar a Dios, hermano, en base a las siguientes promesas, millones de promesas. Una exageración, digo, pero hay tantas promesas en la palabra de Dios. Por ejemplo, capítulo 14, versículo 2. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice el Señor. Así que iré y prepararé el lugar. Y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, oremos, clamemos a Dios en base a esta promesa. El Señor tiene un lugar preparado para nosotros en los cielos. Aquí nosotros somos pasajeros y estamos como luminares. Somos portadores de esa luz de esperanza. Hermanos, que la gente vea en vos y en mí la diferencia que hay entre aquel que confía en Dios y aquel que no le tiene a Dios. Y que la gente quiera conocerle a Dios gracias a ver tu testimonio, tu vida en medio de esta crisis, tu seguridad, tu confianza. Hermanos, hay otra promesa. Primera Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen. Y habla de que un día el Señor en las nubes va a venir con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y juntos seremos recepcionados por el Señor en las nubes. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre
para que seamos hechos hijos, para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no somos lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Qué promesas, hermanos, sobre las cuales podemos pararnos como sobre una roca que nos va a mantener firmes, estables, equilibrados y seguros. Y aunque esté corriendo debajo de nosotros una correntada de epidemia y de problemas y de muertes, hermanos, nosotros sobre la roca de nuestra salvación podemos estar seguros. Y desde ahí podemos clamar a Dios en base a estas promesas. Hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y que el capítulo 2, versículo 6 dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos tan alto por encima de todas las circunstancias de esta vida, de este mundo que está en tinieblas, hermanos. La pregunta para nosotros es lo que le dijo Jesucristo a Marta aquel día cuando le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice el Señor a Marta: ¿crees esto? Entonces, hermanos, por eso terminamos diciendo que esta pandemia realmente está desafiando nuestra fe. Hermanos, está desafiando nuestra fe para que nuestro espíritu de oración se avive en este tiempo y en base a nuestra fe, a la fe que tenemos en el Señor, creamos. Y podamos ser, hermanos, como Habacuc. Quiero ver un poquitito a Habacuc, si pueden abrir sus Biblias. Ese sí. Quiero, hermanos, que abran, por favor, en el capítulo 3, versículo 17 en adelante. Un conocidísimo versículo, que también fue dicho, hermano, y escrito en un tiempo de crisis, en un tiempo de una crisis tremenda en Israel. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Habacuc, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza, todas estas cosas serían realidad en nuestra vida, hermanos. Todas estas cosas. Y la gente que está temerosa, que está sin esperanza, que está, hermanos, aterrorizados, van a ver en cada uno de nosotros esa luz del cual nosotros somos portadores y por lo cual el Señor nos dice que somos luminares en este mundo. ¿Cuánta gente en medio de las tinieblas va a notar esa luz y va a venir a la luz en el nombre del Señor? El Señor llama a su iglesia a tener la actitud de Habacuc en medio de esta crisis. Oremos a Dios convencidos, creyendo en sus promesas. Que el Señor nos bendiga con su palabra, hermanos.